Muy buenos días a todos, gracias por compartir y venir de nuevo acá a nuestro espacio en donde estaremos compartiendo el día de hoy un excelente webinar. Para nosotros es grato saludarle y hacerle llegar lo cordial saludo a través del directorio de ISOC Cybersecurity SIC, en nombre de Oscar Ávila, el presidente, Karina Miranda, segunda vicepresidenta, Julio César Valderrama, secretario, Osvaldo Larancuén, tesorero, Karina Mendinelli, vocera, y quien tendrá el gusto de moderar este webinar, Niurka Hernández González, vicepresidenta, quien les habla. Tendremos hoy el inmenso placer de recibir este webinar de ciberseguridad en el Internet de las cosas, retos y riesgos emergentes. Un gran amigo, un gran especialista, al doctor Jamie Cano, PhD, ED, CFE, SICA, y bueno, un inmenso repertorio en su currículum, pero que vamos a nombrarlos en lo que es en su resumen. El ingeniero y magíster en Ingeniería de Sistema y Computación por la Universidad de los Andes, es especialista en Derecho Disciplinario por la Universidad Externado de Colombia, PhD en Administración de Negocios por Newport University en California y PhD en Educación por la Universidad San Tomás de Colombia. Con más de 24 años de experiencia profesional en seguridad de la información, privacidad, ciberseguridad, sistemas de información, gobierno y auditoría de tecnologías de información. En el 2016 recibió el reconocimiento como educador de ciberseguridad del año 2016 por América Latina, por el Cybersecurity Excellence Award, autor del libro de referencia de seguridad y control en Latinoamérica como computación forense, descubriendo los rastros informáticos y manual de CISO, así como más de 180 artículos publicados en eventos internacionales y revistas internacionales. Cuenta con certificaciones como examinador certificado de fraude, sus siglas en inglés CFE, auditor certificado de control interno, con sus siglas en inglés SICA, en otras otras certificaciones. Cuenta actualmente es profesor universitario y consultor internacional independiente en sus temas de especialidad. Él va a estar compartiendo con nosotros una visión del tema de la ciberseguridad en IoT, retos y riesgos emergentes. El resumen de su ponencia es el incremento acelerado de la densidad digital y convergencia tecnológica habilita unos escenarios asimétricos e inestables, donde se advierten interesantes oportunidades y grandes éxitos para las organizaciones. En este sentido, esta presentación va a detallarles en algunos elementos el análisis de la ciberseguridad y el ciberriesgo propio del Internet de las Cosas, como referente de las prácticas de seguridad y control de medio de la sociedad y cada vez más digital, modificada, tecnológicamente modificada. Bueno, es para nosotros un placer, sin más preámbulo, Jamie, un placer que estés aquí con nosotros, todo tuyo al escenario. Bueno, Niurka, muchas gracias al capítulo de ciberseguridad y ciberseguridad SIC de ISOC por esta invitación. A todos los amigos que están ahorita conectados, pues es un gusto y un placer poder tener este espacio para compartir un ratico algunas reflexiones sobre este tema que cada vez más en varios escenarios prospectivos aparece como un tema relevante y clave precisamente para las organizaciones en los próximos 10 años. De hecho, precisamente comentábamos recientemente que como director de la revista Sistemas de Asís, en su último número, el número 155, que después colocaré el enlace en el chat, pueden consultar, digamos, algunos estudios que se hicieron, artículos en la referencia retrospectiva, actual y prospectiva de los temas de seguridad y ciberseguridad, para que ustedes también lo puedan consultar y tener, digamos, otras referencias adicionales.
Muchas gracias pues a toda la junta directiva del capítulo de ISOC y de ciberseguridad SIC por esta invitación. Entonces vamos a empezar rápidamente hablando de este tema que tiene muchas variantes y muchas visiones. Entonces aquí está un poco como la agenda, un poco vamos a ver una pequeña introducción de cómo está el tema, el cambio que está pasando en la percepción del riesgo ahora con el contexto digital, en el escenario que tenemos hoy, pues particularmente tenemos un reto donde de alguna manera ahora la superficie de ataques se volvió muchísimo más visible, porque ahora todas las organizaciones se volvieron mucho más visibles. Hay un cambio de paradigma, pues un concepto que se llama densidad digital. Vamos a ver unos fundamentos del Internet de las Cosas, fundamentos de ciberseguridad, algunos elementos conceptuales de los ciberataques, para después pasar ya al tema de ciberseguridad en IoT. Miraremos un caso particular que ya ha sido documentado por la academia y por la industria de hace mucho rato, y de hecho comentar otro. Y miremos un escenario de riesgos y retos emergentes que tienen en la fecha los temas de IoT y que de aquí en adelante va a ser muy relevante para todos los organismos que se van a ir incorporando en las organizaciones con este tipo de tecnologías y las reflexiones finales. Entonces, lo primero es mirar que el tema de los riesgos a nivel internacional, aquí podemos ver una comparativa de lo que ha hecho el Foro Económico Mundial 2019-2020. Si ustedes se dan cuenta, en el primer elemento, en el 2019, aquí estaban los temas de robos de datos y de dinero frente a la disrupción de infraestructuras y operaciones, que eran dos elementos importantes del robo de identidad. Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí están de mano derecha, pues igual dos elementos tecnológicos que aparecieron, que se mantienen, que ahora son de disrupciones a la infraestructura y el tema de robo de dinero. El tema de la robo de identidad personal desaparece de alguna manera porque le da, digamos, vista a otros elementos como el tema precisamente económico de lo que estamos hablando hoy a la fecha. Otro elemento es cómo han venido evolucionando las preocupaciones de los CIOs a nivel internacional. Esta es una encuesta que anualmente hace Pricewaterhouse a nivel global. Entonces, si ustedes notan, aquí están los ciberataques que aparecen en 2018 en el puesto número 4, bajan el puesto número 5 en 2019 y vuelve a subir el puesto número 4 en el 2020. Luego, el tema de los ciberataques y los temas de las ciberamenazas y el riesgo cibernético comienza a estar en la agenda, y está confirmado que está en la agenda de los ejecutivos a nivel global. Ahora el gran reto que tienen todas las personas al estar en la agenda es movilizar los esfuerzos para que estas cosas funcionen mejor. Y adicionalmente, aquí tenemos el tema de qué está pensando la auditoría. O sea, adicionalmente la auditoría, ¿cuál es como su plan que tiene más o menos de vuelo para el año 2020? Entonces, nótese algunos elementos interesantes como son el gobierno de datos, que aparece aquí de este lado, y cuáles son sus drivers que ellos tienen en su cabeza. El tema de los terceros en el ecosistema, esa es una palabra muy importante, y más en el Internet de las Cosas. Ahora se habla de ecosistemas digitales. Entonces, los terceros se vuelven un eslabón fundamental y clave en el aseguramiento de estos nuevos ecosistemas. Y el tema de las cibervulnerabilidades, como ustedes lo ven aquí. Entonces, nuevamente, como lo estamos conversando ahorita previamente, el comportamiento de las personas y todo el tema de la convergencia entre lo físico y lo lógico. Entonces, eso está también dentro del plan de la auditoría. Y temas adicionales que son súper relevantes, que es el tema de privacidad de datos. Es un tema muy relevante a la fecha, y lo estamos viviendo particularmente a nivel internacional con el tema particularmente de las Corona Apps, que no voy a entrar en ese detalle, pero hay un tema ahí para tenerlo en cuenta. El tema de la cultura de riesgo y el tema de la gestión de proyectos. Entonces, esto es como el escenario, digamos, que tenemos hoy a la fecha 2020, mirando hacia adelante en el contexto donde nos vamos a mover. Y finalmente, pues claramente la evolución que hemos venido teniendo, que lo que llamamos la famosa industria 4.0, y que ya nos estamos moviendo hacia la sociedad 5.0, que es la que está promoviendo Japón. Ustedes pueden encontrar información de alguna manera publicada en internet sobre este particular.
Y donde efectivamente estamos hoy es este tema a través de la producción de sistemas ciberfísicos. Y esta es la palabra clave donde el Internet de las cosas es el elemento fundamental que la define y que la encuadra dentro del ejercicio que se está haciendo hoy por hoy, y por lo tanto los niveles de complejidad pues claramente serán cada vez más altos. Eso nos lleva precisamente al cambio de percepción en el riesgo. Entonces, aquí están las dos vistas de lo que teníamos, el famoso mundo análogo versus el mundo digital. En el mundo análogo, pues tenemos lo físico, la interacción está basada en el contacto. Ahora, como tenemos distancia física, pues bueno, el comienzo del mundo análogo comienza a tener sus enredos. Está basado en las certezas, porque todo lo puedo tocar, todo lo puedo tener en la mano. La interacción podía ser, digamos, lento, mediano y era relativamente fácil hacerlo. En lo análogo, lo que hacíamos era adquirir cosas, teníamos foco en el control de acceso y sobre todo uno escuchaba y todavía escucha a muchos directores de TI hablar de satisfacción de necesidades. Entonces, cuando uno está en ese mundo y escucha a personas que cuál es su función, si es satisfacción de necesidades, pues es una persona que está todavía pensando en el mundo análogo. Pero cuando nos movemos ahora al mundo digital, en el escenario que tenemos hoy, que es absolutamente mucho más conectado e hiperconectado, porque la distancia física comienza a ser parte natural, digamos, de la interacción que ahora vamos a tener, aunque suena contradictorio, pero así es. En el mundo digital hablamos más que de lo físico, sino de lo lógico, la interacción va vía un dispositivo, ya no vía un contacto, o ahora sin contacto, precisamente con un dispositivo. Pasamos a un tema de pasar de certezas a inciertos, pasamos de lento, mediano a rápido e instantáneo. Ya no se adquieren cosas, sino que se alquilan servicios. Ya no se habla de control de acceso, sino control de uso. O sea, ahora el tema es que la persona no es que no vaya a tener acceso a la información, lo va a tener, ¿sí? El tema es qué va a hacer esa persona con esta información y finalmente ya no se habla de satisfacer necesidades, sino de construir experiencias. Entonces, este escenario completamente distinto que tenemos hoy, pues claramente impacta en la lectura de riesgo que tenemos tradicional. De hecho, los estándares comienzan a surtir una serie de tensiones que poco a poco se van a ir ajustando respecto a esta nueva realidad. Entonces, llevamos a esta gráfica que es la epistemología del riesgo, es decir, con nosotros, ¿cómo hacemos para enfrentarnos al riesgo, para reconocer y conocer el riesgo? Hacemos primero una percepción, a mí me encanta este dibujo, entonces aquí están los dos personajes viendo esta roca acá, después hacen valoración de riesgos, entonces se ponen a conversar, y definitivamente la piedra se cae, entonces hacen risk management, salen corriendo, ¿sí? Entonces muchas veces a nosotros no estamos tan pendientes de estos elementos que están aquí, que generalmente la gestión de riesgos muchas veces termina siendo reactiva y no proactiva, ni siquiera prospectiva. Entonces son elementos que son cosas que poco a poco han venido cambiando en un escenario digital que, como decíamos previamente, está mediado más por los inciertos que por las certezas. Eso lleva a que la conceptualización del riesgo, que es la que tenemos aquí, pues pase y surta como una transformación en varios escenarios. Nosotros empezamos primero con la experiencia personal, donde nosotros, basados en nuestra cámara secreta, en nuestros supuestos, tomamos las decisiones. Pero como nosotros no estamos seguros de esa cámara secreta, de los supuestos que tenemos, pues pasamos a la ambigüedad donde le preguntamos a otros, oiga, ¿a usted cómo le fue con esta cosa que yo voy a hacer? ¿A usted cómo le fue con esta cosa que usted va a hacer? Y como si le dice a usted que le fue bien, a otro dice que le fue regular y otro dice que le fue bien, dice pues, oiga, ¿por qué no lo hacemos y lo arriesgamos? ¿Sí? Pero resulta que en el contexto que tenemos hoy y que vamos a tener en el futuro, pues nos vamos a mover a la zona del incierto. Por ejemplo, que le digan a usted claramente en una organización, ahora vamos a implementar toda la interconectividad de las agendas usando Alexa. Alexa es la que va a manejar las agendas. Es la pregunta que le hacen a usted los de TI. ¿A quién le pregunta usted? Ya no sabe, o sea, todas las estrategias, toolkits para manejar el riesgo, pues claramente se agotan. Entonces hay que cambiar y actualizar ese toolkit por toolkits nuevos como son las simulaciones, los prototipos, los escenarios, para saber
a qué cosa nos vamos a enfrentar, porque ya la gestión de riesgos tradicional, como viene dándose, pues poco a poco va a comenzar a generar tensiones que no va a dar las respuestas que uno requiere. Y cuando uno efectivamente está en incertidumbre, pues ya puede pasar al siguiente estado, que es la complejidad, que es entender que lo que sabíamos antes, pues obviamente supera lo que nosotros teníamos y por lo tanto necesitamos afrontarlo de manera distinta. Entonces, eso es lo que pasa de alguna manera cuando cambiamos ahora al escenario digital. Ese escenario digital está mediado por un cambio de paradigma que empieza aquí, que es la densidad digital. Es un paradigma que lo diseñaron inicialmente en el Instituto del IES de España, que hablaron de densidad digital precisamente el profesor Zamora y la profesora Sandra Sieber, que dice que efectivamente ahora tenemos objetos físicos que le colocamos una serie de conectividad, que son estas conexiones que aparecen aquí, y por lo tanto aparecen una serie de flujos de datos. ¿Eso cómo se vería en un dominio de expresión? Pues en tres niveles. En la capa física, donde lo vamos a poner las organizaciones, las personas o las cosas. En una capa de conexiones, que son los procesos digitalizados, los dispositivos de interfaz humana o los sensores y los actuadores. Y finalmente la capa de datos, donde pueden ser estos estructurados, no estructurados o flujos. Y claramente los datos pues, tendrán una fuente, un tipo y una frecuencia. Entonces, ahora estamos en un dominio completamente distinto al que conocíamos antes, que nos permite desarrollar una vista un poco diferente y claramente se advierten unos riesgos totalmente distintos porque son fruto mucho de la convergencia de tecnologías. Una visión práctica de lo que está pasando, de esta densidad digital, pues miren, aquí está cómo ha venido evolucionando el asunto. Entonces empezamos con los tablets, con las cosas vestibles, que ahora tenemos camisetas, zapatos, bueno, de todo, smart, todo lo que es smartphone, smartwatch, smart lo que sea, que de alguna manera, como dice la literatura, si es smart por definición es vulnerable, pues lo usa la gente, ya lo estamos usando en los vehículos, en las casas con la domótica, vamos para las famosas ciudades inteligentes y finalmente en los sectores y escenarios industriales donde ya están funcionando precisamente todos estos dispositivos y elementos que precisamente conectan el mundo físico con el mundo lógico. Y si uno lo lee en perspectiva de negocio, podemos ver precisamente este cuadro que el profesor Michael Porter desarrolló en 2014 con el profesor Hippelman, que dice claramente, hoy por hoy, lo que tenemos son productos que tienen estas características. Tienen un producto en cloud, tienen conectividad y tienen el producto en hardware. Ese producto en hardware, esos tres elementos que son el producto en hardware, la conectividad y el producto en cloud, pues deben tener de manera transversal los elementos de seguridad y privacidad. Y lo dice claramente en su artículo. Dice, si un nuevo dispositivo, un nuevo producto o servicio que está diseñado de esta manera, no tiene este elemento, en sí mismo carece de valor. O sea, no tiene la confianza para que la gente lo use. Y entonces eso se vuelve supremamente fundamental para movilizar los nuevos escenarios de experiencias o negocios que se puedan hacer usando precisamente estos elementos de convergencia tecnológica o de mayor densidad digital en las organizaciones. Entonces eso nos lleva necesariamente a hablar del tema de IoT. Entonces vamos a ver inicialmente algunas estadísticas sobre esta temática. Por ejemplo, aquí está la primera, es reciente, precisamente tomado de Statista, de una medición reciente que se hizo. Y aquí miren que más o menos se preveían para el 2020 30 billones de dispositivos conectados. Y miren cómo eso seguirá creciendo hasta el 2025. O sea, la realidad del IoT va a ser clarísima para los próximos 10 años que tenemos de aquí en adelante. Apenas empezamos a tener el despliegue de este tipo de tecnologías en todo tipo de organizaciones en el mundo. Y el otro tema es que van a crecer los servicios en aplicaciones, en analítica, en los temas de seguridad, en los temas precisamente de backbone, como dice el informe de 2017 del Boston Consulting Group. Y esto van a ser temas supremamente interesantes de la generación de valor que se va a tener precisamente usando los temas de IoT. Entonces, plataformas integradas,
el tema de la analítica para tomar decisiones, precisamente con todos los sensores que van a estar funcionando en diferentes puntos de las organizaciones, y comenzar a precisamente a desarrollar una nueva serie de servicios que permitan de alguna manera ajustar los diferentes escenarios y expectativas de los usuarios casi en línea con lo que ocurre precisamente con las interacciones de las personas. Esto necesariamente ha venido de una evolución desde que se inventó la bombilla hasta lo que tenemos de alguna manera hoy, con más o menos previstos 50 billones, y de acuerdo con la encuesta de Estatista, pues tenemos más o menos 30, llegamos quizás llegaremos hacia 40 billones de dispositivos conectados. Ahora con el tema de la pandemia, pues claramente este es un tema que estará claramente disparado para las organizaciones. Entonces vamos a una definición básica con la cual vamos a manejar la presentación. Ya sea que se llame Internet de las Cosas, Internet Industrial o sistemas ciberfísicos, el término describe una red descentralizada de objetos o dispositivos, aplicaciones y servicios que pueden detectar, registrar, interpretar, comunicar, procesar y actuar sobre una variedad de información o dispositivos de control en el entorno físico. Eso es el tema general del IoT. ¿Cómo es la arquitectura básica del Internet de las Cosas? La arquitectura básica está mediada primero por una serie de sensores, que son los famosos sistemas inteligentes, unas plataformas, una serie de enlaces y servicios, un tema de analítica y finalmente un acoplamiento a los temas industriales. Entonces, como se pueden dar cuenta, esta es una estructura que inicialmente era, digámoslo así, invisible a los ojos generalmente de la infraestructura de TI porque tenía un mundo aparte, y ahora viene en un mundo convergente para integrarse con las plataformas de TI. Entonces, aquí no podemos hablar de que las vulnerabilidades también convergen, sino porque las vulnerabilidades aquí cambian y mutan, porque con cada nueva interacción, pues tenemos nuevos escenarios distintos para poder manejar. Básicamente, en los principios de IoT tenemos un dispositivo, una plataforma y un mecanismo de inteligencia que las agrupa y que las conecta. Entonces, elementos importantes que vamos a ver más adelante, cosas como por ejemplo, los riesgos que son propios de estos elementos que interactúan en sí mismos, pues nos van a dar cuenta de cómo un impacto en el mundo lógico puede terminar con implicaciones en el mundo físico, alterando precisamente o una persona, o una cosa, o una organización. ¿Cuáles son los temas claves en el tema de IoT? Primero, el tema de los estándares. Hoy por hoy hay muchos proveedores en el tema de IoT, y por lo tanto las normas y los estándares pues, de interoperabilidad van a ir progresando con el tiempo. Dos, el tema del cliente. Antes el tema estaba enfocado al tema de tecnología y de infraestructura, y ahora va hacia el tema de software y analítica de datos, porque precisamente toda esta información pues permite conectar y tomar decisiones en tiempo real respecto de cosas que ocurren en un escenario. Tres, el tema de la industria. Cada vez más va a haber propuestas que se van a integrar con otras tecnologías, precisamente en el escenario del mediano plazo, todo el tema de la computación en el borde o la computación en la niebla que llaman, pues va a poderse integrar con ese tipo de dispositivos para que ese flujo de información accede hacia la nube para que se haga analítica, disminuyendo la latencia entre la conectividad local y la conectividad en la nube. Y finalmente, los temas de seguridad y privacidad, que desempeñan un tema absolutamente preponderante para precisamente manejar y establecer algunos parámetros en el flujo de la información que se van a tener en los diferentes dispositivos. Entonces, en este escenario, como lo tenemos a la fecha, pues vamos a tratar de darle un poquito del contexto en el tema de ciberseguridad. ¿Cómo es el tema de ciberseguridad en el contexto del IoT? Entonces, primero empecemos con las famosas diferencias entre seguridad y ciberseguridad. A la fecha hay 4 posturas a nivel internacional que se tienen sobre estos temas. Entonces, una primera postura habla de que la ciberseguridad es más grande que la seguridad y contiene la seguridad de la información. Hay otra postura que dice que la ciberseguridad es más grande y que contiene a la ciberseguridad.
Hay otra postura, que es una postura purista, que dicen que los dos dominios son cosas distintas. Y finalmente, la postura que dicen que son dos posturas distintas, pero que tienen un dominio común de interacción. Entonces, aquí hay como cuatro posturas, y estas cuatro posturas que están, pues, cada una tiene su defensor. Entonces, porque no hay un acuerdo a nivel internacional sobre qué es esto y cómo funciona esto. Entonces, si lo miramos así, desde este punto de vista, si decimos que la ciberseguridad es más grande y contiene la ciberseguridad, pues esta es la postura muy de la línea de los sistemas de control industrial, los temas de ISA, porque ellos dicen que ellos fueron primero, y claramente al ser primero, pues ellos ya conocían mucho antes sobre ese tema, y después vino el tema de seguridad de la información. Pero por otro lado, están los defensores, un lado de ISACA, que dicen que no, que el tema no es así, que la seguridad de la información es mucho más grande y que contiene la seguridad de la información. Y aquí están los puristas, que cada uno dice, cada uno tiene su dominio propio y usted no me viene a invadir a mí mis terrenos. Y la postura un poco más, digámoslo así, que más se ha venido manejando, sobre todo en la academia y en algunos estándares de la industria, que es que las dos vistas son temas independientes, con focos independientes, pero que tienen un dominio común de prácticas en las cuales están conectadas. Entonces, digamos que eso es un poco como la perspectiva para entrar del tema de ciberseguridad. Entonces, si uno lo entiende un poquito en ese tono, entonces vamos a mirar un poco cuáles son los elementos que uno tiene para hablar del tema de ciberseguridad. Entonces, aquí tenemos el sistema, aquí tenemos los ataques, entonces tenemos el primer elemento que se llama el security, que es evitar que el mundo exterior afecte al sistema, aquí en su interior. Eso es lo que tenemos nosotros, hacemos en seguridad informática o seguridad de la información todo el tiempo, evitar que el mundo exterior afecte al mundo interior. El segundo elemento que aparece es el elemento safety. Para aquellos que han trabajado en temas industriales, esto es lo que habla sobre la disciplina operativa, es decir, evitar que el sistema afecte al mundo exterior. Es decir, hacemos todo lo que tenemos a nuestro alcance para evitar que las cosas al interior se salgan de control y afecten cosas en el mundo exterior. Y finalmente, cuando tenemos la combinación de las dos cosas, que es el security más el safety, que es asegurar que el sistema siga operando sin afectar el mundo exterior, a pesar, ojo, de los ataques, pues estamos hablando de ciberseguridad. Es decir, la ciberseguridad, el primer intento de entendimiento de la ciberseguridad fue el ISO 27032, que a la fecha lo están ajustando los señores de ISO, precisamente porque quieren darle un mejor como foco al asunto y este estándar lo van a modificar. Entonces, prefiero hablar un poco de la ciberseguridad empresarial. La ciberseguridad empresarial entendida como una capacidad. Entonces, nótese una cosa bien importante. La seguridad de la información es una práctica estándar y para ello hay un estándar que se usa con una serie de controles, mientras que la ciberseguridad es una capacidad, es decir, es un patrón de aprendizaje que se desarrolla. ¿Para qué? Para defender y anticipar las amenazas digitales propias del ecosistema donde opera la organización, con el fin de proteger y asegurar una cosa muy importante, dos cosas claves: la resiliencia de las operaciones y la reputación de la empresa. Cuando hablamos de ciberseguridad, estamos necesariamente hablando de resiliencia. Ese es el elemento clave que diferencia precisamente los dos conceptos. Y aquí está la distinción del tema de la resiliencia. Este es el mundo security que tenemos de este lado, es el mundo que conocemos los que trabajamos en seguridad de la información, en los temas de TI, que su objetivo fundamental es confianza. Para eso trabajamos, ese es el negocio de la seguridad de la información, la confianza. Y por otro lado, los que trabajan en los temas industriales, en el safety, su función principal es la confiabilidad. Por siempre ustedes van a escuchar hablar del famoso tema de confiabilidad en los temas industriales. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí están las relaciones, ¿no? Mientras acá nosotros en seguridad de la información llamamos amenaza y lo llaman peligro, en seguridad llamamos vulnerabilidad, ellos hablan de defectos, cuando hablamos nosotros acá de brecha, ellos hablan de falla. Pero la combinación de los dos mundos, la confianza y la confiabilidad, es lo que finalmente termina en la resiliencia, que es el elemento fundamental propio cuando estamos en los temas convergentes y en los temas de ciberseguridad como tal.
Entonces, esto necesariamente lleva a un cambio en el tema de perspectiva, ¿sí? Que está aquí, que lo que busca es que pasamos de este normal, que era el tema, los nuevos normales que nosotros teníamos en seguridad, que era confidencialidad, integridad, disponibilidad, ¿sí? Ahora tenemos el tema de adaptar, anticipar, hacer inteligencia y activar una serie de elementos que se traducen en nuevas capacidades, nótese aquí, que son cacería de amenazas, simulaciones, juegos de guerra, sistemas de decepción o engaño que nos permitan precisamente comenzar a cambiar un poco la ecuación del incierto que nos presenta el atacante a nosotros, porque finalmente el atacante a nosotros lo que nos quiere generar es cambiar la ecuación del incierto. A mayor incierto tengamos nosotros, mejores oportunidades tienen ellos para hacernos tomar las decisiones que no son adecuadas. De hecho, cuando le cambiamos la ecuación, es decir, le generamos más incierto a ellos, pues claramente su gestión de riesgos se ve afectada porque claramente los atacantes tienen gestión de riesgos y no necesariamente es cero. Entonces, eso nos lleva precisamente a algunos elementos conceptuales de los ciberataques. Primera cosa, ¿cuál es el objetivo realmente de un ciberataque? Pues tenemos algunos activos valiosos en línea, algunas redes digitales y algunos atacantes que utilizan ecosistemas digitales para hacer básicamente dos cosas. Un ciberataque tiene éxito cuando cambia de percepción y genera incertidumbre e inestabilidad. De resto, lo que tenemos son concreción de ataques, pero si son ataques que ya son conocidos y que tienen alguna vista particular y que tienen un control particular, pues sencillamente terminaron como un ataque normal. Pero si el ataque o el ciberataque se concreta y genera incertidumbre e inestabilidad, realmente fue exitoso. Entonces, ese es un primer elemento de los objetivos. Dos, ¿qué tipos de ciberataques hay? Básicamente, este es un cuadro que está basado en la afectación y en la duración. Entonces, si la afectación es parcial y la duración es temporal, perdemos una disrupción. Si la duración es permanente y la afectación es parcial, es una degradación. Si la afectación es total y la duración es temporal, una denegación. Y finalmente, si es permanente la duración y la afectación es total, pues destrucción. Y nótese que en la mitad de todo este elemento, pues está el engaño. Esa es la base fundamental sobre la cual el ciberataque se genera. Siempre está basado en un engaño. Eso es siempre una constante en este ejercicio. Y finalmente, ¿cómo se entiende un poco los ataques digitales? Y esta es una investigación que precisamente está en curso. Estamos escribiendo un paper sobre esto, que es un poquito entender el tema de los ataques digitales. Entonces, básicamente los ataques digitales, lo que se encuentra en la literatura es que no hay una definición de alguna manera que nos permita, digamos, mover o manejar o diseñar menos estrategias para poder avanzar en este tema. Entonces, básicamente los ataques se dan básicamente en el cruce de adversarios y amenazas. Entonces, estos señores al cruzar estas dos cosas, pues aquí vamos a tener, cuando tenemos adversarios conocidos y amenazas conocidas, pues tenemos ataques comunes, que son los que generalmente se manejan en las organizaciones. Cuando tenemos adversarios conocidos y amenazas desconocidas, pues tenemos ataques evolutivos. Cuando tenemos adversarios desconocidos y amenazas conocidas, pues ataques que se hacen por adaptación. Y finalmente los asimétricos, cuando tenemos tanto las amenazas como los adversarios desconocidos. Solamente quiero dejar anotado aquí esta definición de ataque digital, que es bien importante para poder desarrollar una estrategia concreta respecto del plan de aseguramiento que se pueda tener en la organización. Es una manera concreta en la que un agresor materializa una amenaza en un contexto específico con diversos efectos adversos a través del uso, exploración, combinación y creación de vulnerabilidades y fallas en personas, procesos, tecnologías y normativas. ¿Y cuál es el objetivo final del ataque? Generar incertidumbre en los modelos de seguridad y control disponibles en una organización. No es que el ataque llegó y le robó información, no, ese es el hecho. Pero el objetivo al final, precisamente, y es lo que hay que tener en cuenta, es crear el incierto en el modelo de seguridad y control, que es lo que genera las acciones posiblemente erróneas respecto del evento que sucedió. Entonces, solamente para dejarlo ahí en el escenario. Entonces, frente a estos elementos conceptuales, ¿cómo podemos mirar el tema de ciberseguridad en IoT? Entonces, primero, hay una serie de riesgos que son propios de la convergencia tecnológica, que de hecho lo estamos viviendo ya hoy, que es el entorno físico con el entorno lógico. El tema de diagnósticos y mantenimientos en remoto. Más de uno de ustedes tendrá un tercero que le está haciendo mantenimientos en remoto.
La pregunta del millón es cuáles son las prácticas de ese tercero. Habrá que preguntarle a los señores de Target, cuando en el año 2013 tuvieron una brecha de seguridad gigante en el mundo, precisamente porque se colaron por la puerta que no estaba monitoreada por ningún firewall, por ninguna infraestructura de seguridad, que era la conexión que tenía el proveedor de los aires acondicionados. La pregunta hoy, ¿será que nosotros tenemos algunas puertas de esas conectadas con temas remotos? Dos, interconexiones con redes corporativas. Hoy por hoy, ese tipo de elementos están vigentes porque en el contexto que tenemos hoy de la pandemia, pues han abierto más conexiones que antes no estaban y muchas veces han quedado sin monitoreo y sin control. La migración entre redes TCP/IP y entornos industriales. Los sistemas operativos obsoletos que funcionan en los temas industriales. Yo he tenido la oportunidad de ver sistemas operativos y que hoy por ejemplo, es un secreto a voces que muchos de la red de los cajeros automáticos a nivel mundial todavía funcionan sobre Windows 7 y Windows 7 ya no tiene soporte. Ahí hay un riesgo latente de un sistema operativo obsoleto. Configuraciones inadecuadas de los proveedores y sobre todo sistemas legados que no tienen medidas de seguridad y control. Entonces ese es el primer escenario para poder tener en cuenta cuando hablamos de IoT. Dos, aquí están los vectores críticos. Los adversarios tienen una serie de capacidades que van directamente contra las características embebidas y las características de red del dispositivo, que de manera directa, indirecta o inclusive sin conectividad pueden llegar a concretar ataques directamente en los sistemas objetivos que están siendo manejados por este tipo de dispositivos. Entonces, son las diferentes estrategias o vectores de ataque que se tienen. Dos, ¿cuáles son los métodos de ataque que se utilizan precisamente en este IoT? Podemos forzar la parada de un sistema, precisamente afectando un protocolo industrial. Podemos bloquear la CPU, precisamente por enviarle comandos mal formados al sensor. Podemos descargar de manera remota el código de funcionamiento, que también pasa, y ahora con los temas industriales pues va a pasar y más conectados. Podemos reiniciar el equipo de manera remota, afectando con todo lo que eso trae. Bloquearlo, por ejemplo, ahorita hay un tema del ransomware aplicado al IoT que se llama el Jackware, que es que te aparece una pantallita que te diga, no es que te voy a tener acceso a la información, no. Si tú no me pagas, no te doy acceso a la funcionalidad del dispositivo. La reescritura del firmware, eso es una cosa muy importante. Cada vez que tenemos dispositivos IoT, necesariamente tenemos microcódigo dentro que de alguna manera con el tiempo se va a tener que actualizar. Y al tenerse que actualizar, cualquier cosa puede pasar. Puede ser una actualización no autorizada o reescritura no autorizada del firmware que puede adicionar o quitar capacidades del dispositivo. Y finalmente, la suplantación como tal del dispositivo. Pues eso nos tiene que llevar necesariamente a mirar una serie de indicadores de que algo está pasando. Por ejemplo, aquí hay una lista de posibles ciberataques en estos dispositivos, como los tenemos acá. Por ejemplo, acá un inusual aumento del uso de CPU, claro, eso es un elemento que puede estar manejándose o algo está pasando. Inusual carga en el tráfico de red o en red de datos o en la red de control, dependiendo de cuál sea el dispositivo que se está mirando. La creación de nuevas cuentas, el borrado de los logs, las alertas de los antivirus. Por ejemplo, las alertas de los antivirus están haciéndolo también en algunos escenarios industriales y muchas veces nosotros no nos estamos dando cuenta de acciones que están alertando los antivirus. Una caída inesperada del sistema, ¿sí? Cosas como esas hay que comenzar a tener una serie de nuevos indicadores para saber que algo le está pasando a ese dispositivo particular. Bueno, y ahora pues necesitamos movernos hacia estos escenarios para entender un poquito los riesgos en los temas de IoT. Entonces tenemos básicamente como tres dominios. Ahorita vamos a mirar un poquito más en profundidad otros elementos que son el tema del dominio del IoT, donde están efectivamente todos los objetos, todos los canales, todo el flujo de información, que es lo que es la capa capilar, que es lo que se habla aquí, de lo que puede pasar entre el sensor y la conexión, todos los temas de red y todos los temas de las aplicaciones. Entonces esto da como un marco general donde precisamente los temas de seguridad se van a empezar a mover. Y finalmente debemos llegar a algo que se llaman los fundamentos del diseño confiable.
Entonces, aquí el primer elemento es asumir que el atacante es inteligente y va a superar todas las medidas defensivas. Como decía mi abuelo, en paz descanse, tarde o temprano tu radio será un Philips. Es decir, vas a tener un incidente. Así de sencillo, lo vas a tener. El problema es qué vas a hacer, cómo estás preparado para poderlo contener, asegurar, controlar y sobre todo, generalmente porque en los marcos generales de los sistemas o las estrategias de atención de incidentes, se termina finalmente con la vuelta, comillas, a la normalidad del dispositivo o de la acción. Y resulta que precisamente eso es lo que está esperando el atacante que ocurra para que después nadie más lo moleste, porque puede pasar que el escenario ocurra, el incidente ocurra, no solamente para que usted tome acción, sino para que él quede dentro del sistema sin ser notado. Entonces, un elemento fundamental en estos escenarios es que una vez termine y se contenga lo que pasó, analizar y explorar dentro del sistema para ver si aún hay rastros de que el atacante todavía se encuentra allí. Dos, el tema de diseñar defensas, ojo, para detectar y demorar los ataques. La defensa, cuando uno construía los firewalls o los famosos castillos en la antigüedad, no eran para que precisamente no penetraran o entraran a la ciudad, no. La idea era precisamente para detectar y demorar los ataques. Ellos sabían que iban a ser comprometidos. Todos los castillos sabían que no estaban construidos para hacer barreras infranqueables, no. Precisamente lo hacían era precisamente para detectar y demorar. Lo otro, desarrollar defensas activas para capturar y repeler los ataques antes, después de que inician y antes de que tengan éxito. Es decir, poderlos ver en adelante, digamos, cuando ocurren, para poder mirar acciones que me permitan tomar algunas decisiones y no solamente esperar al escenario forense para dar las explicaciones. Y finalmente, incluir niveles de defensa para proveer una redundancia en la famosa protección, que es la famosa defensa en profundidad. Entonces, estos elementos deberán estar incorporados dentro de los diseños para ser mucho más, ojo, resilientes, ¿sí? Todas las estrategias de ciberseguridad que se construyen alrededor de estos temas de IoT. Ahora vamos a ver rápidamente algunos marcos de ciberseguridad que se han desarrollado precisamente para IoT. Aquí tenemos, los voy a estar mencionando, no los voy a detallar por temas de tiempo, que es el tema del IoT Cybersecurity Alliance, que tiene toda una serie de marcos donde tiene elementos y cada uno de los elementos están relacionados, igual con el Online Trust Alliance IoT Trust Framework, que habla precisamente de algunos principios y unas áreas que tienen elementos para poder asegurar. Igualmente, el tema de Cisco, que tiene un marco general de acción, el ENISA de Europa, que tiene otro marco general de acción, los tradicionales que ustedes ya conocen, los temas de los ISOs que están aquí, ¿sí? Que son los tradicionales, que también se pueden usar como marcos, comillas, de ciberseguridad, igual incluido ahora el famoso del NIST, que ustedes ya conocen, que son estos 5 elementos que tienen acá, y el tema precisamente para ciberseguridad industrial, que se ha convertido en un estándar de alguna manera de hecho en el tema industrial, que es el famoso ISA IAC 62443, que es bastante exigente y que está muy concentrada en los temas de ciberseguridad en el área industrial. Y este es un marco de ciberseguridad precisamente para IoT, presentado por la Academia en el año 2018, que realmente es interesante porque hace un cubo que maneja básicamente 3 variables, ¿no? Una variable que tiene que ver con el objetivo del ataque, si es el ataque, el objetivo es a la disponibilidad, a la integridad, a la confidencialidad, o dónde, y el segundo elemento es dónde es el ataque, en el dispositivo IoT, en la red, en el cloud, y finalmente cuál es la profundidad del ataque, ¿sí? Efectivamente. Entonces, ¿qué nivel de profundidad tiene el ataque para poder establecer si es a nivel de hardware, a nivel de firmware, a nivel de sistema operativo o a nivel de la aplicación? Entonces, dependiendo de cada uno de los puntos, pues claramente se van a tener acciones específicas para poder controlar. Entonces, este también es una estrategia interesante porque es bastante focalizada para poder darle acción a cualquier tipo de elemento o acción adversa que se puede generar sobre el dispositivo
IoT. Un caso rápidamente para contarles, que ya ustedes conocen, que es el caso Mirai. Los que no lo conocen, pues es el caso de las famosas cámaras que estaban conectadas en Internet. Tres personajes, aquí están los nombres, que ya fueron procesados desde el año 2017. Lo que hicieron fue que se conectaron, cuando fueron instaladas estas cámaras, pues instalaron comillas por defecto con contraseñas prediseñadas, las agregaron a una red de bots y hicieron ataques de negación de servicio que tuvieron impactos a nivel global. Básicamente, ¿qué fue lo que pasó? Pues aquí tenemos un poco el escenario. Hicieron un escaneo de puertos, entraron al dispositivo con las contraseñas por defecto, inyectaron código, accedieron a los privilegios, hicieron una red de bots con comando y control, desplegaron el script en todas las demás cámaras que encontraron, hicieron los computadores, cada uno de ellos en esas cámaras, lo desplegaron los diferentes dispositivos que eran vulnerables y crearon una red de botnet de comando y control que pudieron hacer ataques a nivel global, inclusive terminando afectando varias organizaciones muy grandes en el mundo, incluidas de ellas Amazon o Facebook. Riesgos y retos emergentes que tenemos en el IoT. Primero, aquí está un poco la evolución de lo que se ha venido trabajando, ¿no? Teníamos en los famosos RFIDs, después en los temas de vigilancia y transporte, y salud, el tema de los objetos y las personas, y finalmente la telepresencia, y lo que estamos mirando hacia el futuro puede ser el famoso el mundo ciberfísico, que está integrado con los temas lógicos, físicos, humanos, los tres elementos. ¿Por qué es tan retador la evaluación de este tipo de riesgos en el IoT? Precisamente porque es invisible primero a los ojos de TI. Eso los de TI no lo ven, porque eso está metido en un mundo que para ellos de alguna manera es un poco distinto. No hay modelos disponibles a la fecha para hacer este tipo de cosas. No hay iniciativas unificadas precisamente porque hay distintos proveedores y por lo tanto distintos intereses y baja interoperabilidad. Hay un cambio de paradigma, porque no es el paradigma de la confidencialidad y de la disponibilidad, sino del monitoreo, de la resiliencia y de la confiabilidad, como ya lo venimos hablando. El tema de la mayor convergencia tecnológica, de hecho, de la superficie de ataque es mayor, igual los sistemas ligados y el tema de la seguridad por diseño, y sobre todo el tema de que ahora hay terceros de confianza que están metidos precisamente en la cadena de suministro, donde están incorporados los temas del Internet de las cosas. El otro tema clave de riesgo emergente es el tema de la computación en la nube, que es lo que les comentaba previamente, que es ahora la disminución de la latencia entre lo que produce el dispositivo y sus datos con los temas en la nube para hacer analítica. Entonces, esta es la capa intermedia donde las cosas van a pasar y que precisamente tiene esta serie de riesgos que tenemos aquí mencionados, ¿sí? Sobre todo, llamo la atención para que ustedes lo tengan en cuenta, el tema de las APIs y las interfaces, que es precisamente las conexiones que van a surgir aquí entre los dispositivos de IoT y el tema de la computación en la nube. Eso crea un escenario de vulnerabilidad completamente distinto, ¿sí? Entonces, los ataques o toman el control de una casa, un carro o una persona, o roban información de una casa, de un carro o de una persona, o hacen una disrupción de servicios en una casa que la dejan sin funcionar o la dejan sin luz, ¿sí? O apagan un carro en una avenida a 100 kilómetros por hora, o pueden generar una geolocalización inexacta de una persona que tiene un marcapasos y posiblemente la persona muere. Entonces, estamos enfrentados a un contexto completamente distinto cuando hablamos del Internet de las cosas. Lo que les comentaba, el imperativo de las APIs, el tema de seguridad, el tema de privacidad, el tema de la monitorización y sobre todo el tema de la resiliencia, que es el mal uso que se le puede dar a la API para desviar inclusive el tráfico o cambiarlo para que el dispositivo funcione de una manera que no está prevista. El otro tema que ya se está viendo en los entornos industriales son los ataques a los robots industriales, ¿sí? Donde estos 5 tipos de ataques se están presentando ya. Entonces tenemos el famoso operador, ¿sí? Que tiene precisamente el programador y que maneja el controlador, el brazo mecánico, los ejes y todo el tema de la geolocalización y manejo de este mismo a través de Internet. De hecho, ya se están haciendo operaciones a nivel internacional. Los mejores cirujanos del mundo operan a gente que está, por ejemplo, el cirujano está en Reino Unido, está operando una persona en África con un brazo mecánico operado a distancia. Entonces, esos elementos ya se empiezan a ver
y estos tipos de ataques pues comienzan a tener cada vez más relevancia de lo que queremos mirar en la actualidad. Reflexiones finales. IoT es la tormenta perfecta. Es la regulación, son las tecnologías, es la economía y la cultura. Entonces empezamos con la nube y ahora estamos con la nieve, por un lado. 2, el monitoreo y seguimiento remoto, ahora control y manejo de objetos remotos. 3, empezamos con mundos TI y IoT separados y ahora convergencia de TI y IoT con famoso DevOps y ahora con famoso DevSecOps de seguridad. Y finalmente iniciamos con estándares de IT, IoT y ahora con capacidades para objetos ciberfísicos. Entonces ese es un elemento importante, es una tormenta donde están precisamente todos estos elementos conjugados. 2, ¿cómo es la vista ahora integral de controles? Aquí ahora hay 4 interacciones, el proveedor, la empresa y el cliente. ¿Sí? Y enmarcado sobre el tema de supervisores, regulación y buenas prácticas. Este es un elemento. Y frente a los temas de seguridad y control, dado que no hay, esta es una propuesta académica que se tomaba de este artículo que están acá, pues claramente establecen que uno debería tener por lo menos estos niveles de controles establecidos para precisamente ver una visión un poco más cercana de lo que puede ser el tema de controles en IoT. Finalmente, en IoT, pues debemos tener una serie de niveles de seguridad que deben estar pues, mirados, uno, desde la seguridad, como dicen, del hardware, como lo tenemos aquí, la seguridad en las comunicaciones, como lo tenemos acá, y el tema en el cloud. Y finalmente, el tema básico, digamos, del ciclo de vida de aseguramiento, que tiene que ver con todos esos elementos. ¿Sobre qué? Sobre estos elementos que se van a conectar cada vez más y van a haber diferentes soluciones para los temas de IoT. Siempre en los temas de IoT deberá tener seguridad desde el diseño, privacidad desde el diseño, ¿sí? Para poder tener, digamos, una mejor visión de lo que esa oportunidad de negocio o esa nueva estrategia que se va a hacer con Internet de las cosas funcione mejor. Pues esa va a ser nuestra siguiente salida. Los ciberataques van a estar, digamos, a puertas del día todo el tiempo. Lo que les comentaba Niurka, pues aquí está un libro que publiqué en el año 2016, que está pues disponible para que ustedes también si quieren lo consulten. Y finalmente termino con esta frase. El reto de la ciberseguridad o la seguridad no está en disminuir la incertidumbre que se crea por situaciones no conocidas o eventos inesperados, sino en la capacidad de defender y anticipar de sus participantes para equilibrar el tablero de juego, donde el adversario igualmente hace sus apuestas inciertas frente a su gestión de riesgos. Pues de mi parte no es más. Quedo atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jamie, como siempre, dejándonos más de las que entramos al escucharte hablar en la presentación. Me llamaba muchísimo la atención del tema de, como bien dices tú, que estamos con mucha cantidad de personas y diferentes sectores siendo atacados. Y como el que comentabas específicamente del sector en donde están siendo atacados y tienen un gran índice en este momento, según lo veíamos en los congresos anteriores con la gente de la Interpol, nos decían que, bueno, son blancos fáciles ahora por todo el tema de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, una de las preguntas que nos hacen acá es, ¿qué recomendarías a que los fabricantes deben de hacer para implementar ciberseguridad en los dispositivos? Bueno, este es un tema que no solamente tiene que ver con los fabricantes. O sea, los fabricantes son parte de la cadena, ¿sí? Y hay que partir siempre de que el dispositivo es inseguro por definición, ¿sí? Es decir, por más elementos de seguridad y control que ustedes puedan colocarle al dispositivo y mayor número de pruebas que le puedan hacer, cada vez que el dispositivo está conectado o interactúa con otro en un escenario completamente distinto al cual fue diseñado, cualquier cosa puede ocurrir. Entonces, precisamente como les decía al principio, el tema es de poder hacer simulaciones, prototipos, para poder entender efectivamente cómo se va a comportar el dispositivo. Y en ese sentido, los laboratorios y las estrategias que se definan para poder probar
se vuelven supremamente fundamentales para precisamente trabajar en conjunto, academia, proveedores, investigadores, para poder dar de alguna manera una condición particular de confiabilidad, más no de seguridad, del dispositivo. Recuerden que la mejor capacidad que pueden desarrollar las empresas hoy por hoy es el tema de la gestión de incidentes. Sí, exactamente como tú dices, porque es que a la final igualito te crean y te generan algunos dispositivos para aligerarte y darte una solución específica, pero no se piensa en el tema de la ciberseguridad. Y si es para el mundo de la medicina, para mí lo importante es que me ayude y me aporte, más no voy a estar pendiente de ese tema de ciberseguridad. Y entonces queda de parte de nosotros también estar en el mundo de la concientización y de apoyarlos y enfocarlos en eso que tú dices. Otra de las preguntas que dicen por acá es, ¿cuál es tu opinión sobre el uso de Internet de las cosas en el monitoreo de las personas? Eso sí es un tema complicadísimo, porque es un tema que tiene que ver con el tema de protección de datos. Sí. Entonces, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, particularmente en el tema de las famosas Corona Apps, precisamente, hay varias revisiones que hemos venido haciendo y días pasados tuve precisamente una participación en un webinar sobre el tema de privacidad. Dependiendo efectivamente de cada estado, pues uno va a mirar las características que tienen las apps. Entonces, una de las cosas que tienen las personas en su cabeza es qué va a pasar con esos datos que están recogiendo con las Corona Apps después de que la pandemia pase. Entonces, recientemente salió publicado un artículo que decía, en el Reino Unido, particularmente, siendo un estado, digamos así, parlamentario, democrático, conocido, que posiblemente esos datos no van a volver al público porque se van a quedar para temas de investigación, de epidemiología, de proyecciones en salud, de analítica, que van a tener el gobierno para hacer una mejor política pública en salud. Entonces, esas cosas pues habrá que revisarlas con mucho cuidado, precisamente porque ahí está involucrada de alguna manera un derecho fundamental que es la autodeterminación informática de la persona respecto del manejo y control de sus datos. Sí, aquí otro que dicen Apple, Amazon, Google estaban trabajando en un estándar para seguridad del dispositivo de Internet de las cosas. ¿Crees que sea confiable? De hecho ya salió, era ahorita para el tema de las Corona Apps. Sacaron una nueva librería, una nueva API, que dicen ellos, tanto Apple como Google, que se la van a dar exclusivamente a las autoridades de salud pública para que puedan mejorar sus apps de Corona Apps para recoger la información y hacerle mucho más confiable al usuario la recogida de sus datos. Entonces, esos temas y las prácticas de privacidad, sobre todo de estas empresas, pues deberán estar mediadas por algunas autoridades internacionales que vienen trabajando en ese tema. Entre otras, el cumplimiento de la GDPR como uno de los estándares, digamos, más reconocidos a nivel internacional, que es el Código General de Protección de Datos Europeo. Aquí dice, ¿qué sugiere usted, doctor Cano, para la incorporación al empleo bajo algún proyecto aplicando el Internet de las Cosas como medida de ayuda a proteger a los empleados? Bueno, o sea, toda iniciativa que tenga que ver con, digamos, usar el IoT que beneficie no solamente a la población en general para evitarle de alguna manera algún contacto, digamos, en este escenario que tenemos, o que le genere un beneficio, porque precisamente mucho de lo que está hoy con el Internet de las Cosas es que se tienen muchos beneficios, como lo pudimos ver al inicio, sobre todo en el analítica, proveer cosas para las personas. Digamos que esas iniciativas se pueden desarrollar, pensaría yo que estarían interesantes como puntos focales para movilizar unos nuevos emprendimientos de aquí en adelante. Entonces, esos elementos deberán estar, digamos, articulados entre la empresa privada, el gobierno y la academia para poder darle forma precisamente a ese tipo de emprendimientos. Aquí hay una que decía, anteriormente hizo un comentario respecto a la reescritura del firmware. ¿A qué hacía referencia? Por consiguiente, ¿cuáles considera serían los estándares adecuados para proteger este soporte lógico? Vean,
eso es el elemento fundamental de la seguridad y la ciberseguridad que van a tener esta tendencia del IoT. Todo dispositivo IoT tiene en sí mismo dentro, de alguna manera, un microcódigo que viene desarrollado de fábrica. Entonces, ese microcódigo se puede reescribir de manera remota. Entonces, nótese lo siguiente cuando yo hice la consulta, y les voy a dar el ejemplo, con un ejemplo. Cuando tuve la oportunidad de estar trabajando muy de cerca con los médicos, yo fui directamente a hablar con un cardiólogo sobre el tema de los marcapasos, porque en el año 2017 salió un anuncio, ojo, una alerta de seguridad de Abbott sobre su marcapasos. Entonces yo fui al sitio web de Abbott, después fui al sitio web del CERT norteamericano y efectivamente estaba confirmada la noticia de que ese marcapasos tenía una brecha de seguridad en el microcódigo que tenía desarrollado. Entonces me fui con ese dato donde un cardiólogo y le dije, mire esta noticia, ¿usted qué le parece? Nosotros en tecnología, lo que hacemos cuando aparece un dispositivo de estos y que tiene una brecha de seguridad, ¿qué hacemos? Lo sacamos de la red, le colocamos el parche, lo monitoreamos una semana y si no pasó nada, volvemos y lo incorporamos a la red. Si estamos hablando del ¿qué hacemos? Entonces me dice el cardiólogo, pues Jamie, así como ustedes lo hacen, nos toca hacerlo a nosotros. Nos toca sacarlo, actualizarlo y dice, porque me da más susto usted que me diga que me lo va a actualizar de manera remota. Tengo ni idea que usted me va a poner ahí. Ni siquiera cómo va a quedar ese señor. Creo que tenemos problemas de audio con Jamie. Hay un problema. ¿Me escuchas? Aquí, ya va. Aquí estoy otra vez. Algo pasó aquí en la conexión, pero aquí estoy. Entonces, lo que les decía, yo no sé cómo va a quedar usted. Entonces, ese es el punto precisamente cuando me preguntaban sobre el tema de la actualización del film. Perfecto. Bueno, aquí no hay ninguna... No sé si me están escuchando. Sí, sí, te estoy escuchando perfectamente, Jamie. No hay Bueno. ninguna otra pregunta y no me queda más que agradecerte en nombre del capítulo de ISO Cybersecurity SIG por esta maravillosa presentación y dejarnos más inquietos de lo que estábamos en materia del tema de la ciberseguridad y cómo ha incrementado el uso desmesurado de lo que es el Internet de las cosas en cada uno de nuestra vivencia diaria y que adicionalmente a eso que lo ponemos a funcionar sin los controles de ciberseguridad adecuados. Y entonces lo que en vez de traernos a quedarnos en algunos casos para solucionar algún problema puntual, nos trae más dolores de cabeza. Y eso es algo que no sabemos y que no estamos manejando mucho. Lo que me llamaba muchísimo la atención es que eran 40 millones de dispositivos que comentabas que se sabía antes de este cambio drástico que hemos sufrido a nivel mundial. Esa cifra debe haber subido al infinito. O sea, por lo menos a 50, más o menos 50 millones de dispositivos más o menos está proyectado. Y como veíamos en la gráfica ¿cómo se llama? De estatista, esto se proyecta en los próximos años, pues claramente de pronto eran proyecciones posiblemente conservadoras, digamos, en los temas de crecimiento, pero con estas nuevas realidades posiblemente eso puede superar claramente ese valor. Por supuesto, porque si tú estabas en tu casa, estabas viendo que necesitabas y había una solución para eso, pues bueno, vas y la compras. Y a la final no estás tomando en consideración estos temas de ciberseguridad. Bueno, muchísimas gracias entonces, Jamie, por esta hora exacta en compartir todas las experiencias. Muchos saludos desde Colombia, México, Bolivia, de Estados Unidos,
tuvimos presencia desde Perú, Honduras. Honduras, me están diciendo acá. Honduras, sí, Perú, Honduras, muchos conocidos por acá y bueno, eternos saludos, eterno agradecimiento y bueno, en nombre de ISO Cyber Security SIG, el agradecimiento a todos ustedes por compartir con nosotros. Esta presentación, este webinar será grabado y colocado en nuestros canales regulares. Ustedes ya nosotros les enviamos por el chat la ubicación. Y pues bueno, esperen nuevos anuncios de nuevos webinars que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes, llevándoles, tratando de llevar nuevos conocimientos de los especialistas con los que comparten con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias a todos y gracias por compartir. Gracias. Ahí les coloqué precisamente el enlace a la revista Sistemas en el chat para que lo tengan y la consulten. Y esta es una revista que nos había compartido que vamos a hacer llegarles a todos. Jamie, ¿algo más que quieras agregar? No, sencillamente pues agradecerles a todos ustedes por el espacio, por la oportunidad. Espero las reflexiones hayan sido de su interés y que nos permitan precisamente abrir cada vez más nuevos espacios y nuevas proyecciones y reflexiones en estos temas que cada vez avanzan con más rapidez, con más fuerza y siempre en perspectiva más de defensa y anticipación para evitar precisamente estar dando explicaciones en el forense. Muchas gracias. Gracias, Karina. Osvaldo, ¿quieren comentar algo al final? Sí, por mi parte, la ponencia del doctor Cano no ha tenido desperdicios, ha tocado, no solo se ha concentrado en el tema del Internet de las cosas, las amenazas y los frentes hacia lo que nos encontramos, sino una mirada retrospectiva al mismo concepto de la ciberseguridad que en nuestros tiempos ya tiene nuevos marcos de operación, se ha ampliado y pone en riesgo a nuestra sociedad. Y el conocimiento, la colaboración, el desarrollo de redes que pueda desarrollar mecanismos de conocimiento, de investigación y de defensa son fundamentales para esto. Agradecemos profundamente la presencia de que nos haya honrado con su presencia y compartido con toda la región sus conocimientos para mejoría y mejor conciencia sobre lo que nos aguarda o lo que estamos sufriendo en este momento. Muchas gracias, Osvaldo. Muy amable. Gracias. Desde mí un saludo y agradecimiento para todos. Muchas gracias por estar, por compartir. Jamie, un placer como siempre.